Arratsaldeon. Pau publikoa da, saio grabatu eta zabaldu egingo da hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. Vamos a celebrar la comisión informativa de organización que se constituye en Comisión Especial de Cuentas para aprobación inicial de la Cuenta General 2018. Ha venido Kepa Urrutia, que es de la asesoría que ha preparado la documentación que se os ha compartido de la cuenta general, para cualquier cuestión técnica que le queráis preguntar. Javi. Sí, bueno, como ha comentado Estíbaliz, hoy procedemos en esta Comisión Especial de Cuentas, Comisión Informativa de Organización constituida como Comisión Especial de Cuentas, procedemos a la aprobación inicial de la cuenta general, luego se hará una exposición pública de 15 días antes de la aprobación final que tendrá que pasar por pleno. Aparte de toda la documentación adjuntada, y aclarar también que el expediente de la liquidación del 2018 está en un expediente aparte, pero también ha sido puesto a disposición de la corporación. Está también realizado el encargo y pendiente de su confección el informe sobre cumplimiento de la regla de gasto, sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, que también tendrá que ser llevado a pleno, pero pues parece ser que no es parte en sí de la cuenta general. Tendrá que redactarse ese informe, elevarse a Diputación y llevarse a pleno también. Y ese encargo está hecho y se está realizando. Comentar también respecto al ejercicio 2018 que no se ha tomado ninguna decisión contra reparo de intervención y sin más, en el expediente está la documentación que se ha preparado y también está aquí presente, como ha dicho Estíbaliz, Kepa Urrutia, por si hay alguna pregunta técnica. Irene, por favor. Vaya restiones, qué ricasco. Bueno, una de las preguntas que teníamos es lo que ha dicho el alcalde presidente, que faltaba en el expediente de la comisión el informe de cumplimiento de la regla de gasto. Si se me dice que no es obligatorio para la aprobación provisional de la cuenta general, que lleva incluida la liquidación del presupuesto, pues lo tengo que dar por bueno, pero hasta donde yo conocía, desde luego siempre se ha presentado ese informe con la aprobación de la cuenta general por anteriores interventoras en este ayuntamiento y me sorprende que no sea necesario plantearlo. Otro informe que falta es el informe de reparos. No hay un informe de reparos de intervención y en anteriores presentaciones de cuenta general para la aprobación provisional también se ha presentado el informe de reparos correspondiente. O bien, si no hubiera reparos, una certificación también de el interventor o la interventora correspondiente de que no hay reparos. No hemos encontrado nada de esto en el expediente y también nos ha sorprendido. Y bueno, sí me gustaría saber en este caso, que no se ha dicho nada, por qué no está el informe de reparos en el expediente. El decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto, tanto de la residencia como del ayuntamiento, los hemos obtenido del expediente de liquidación del presupuesto de 2018 que nosotros solicitamos, nuestro grupo político solicitó, pero realmente en el expediente anejo a la convocatoria de la comisión de hoy de cuentas de la cuenta general no estaban los decretos de liquidación del presupuesto. Sí estaba la cuenta general incorporada a la liquidación del presupuesto, pero no estaban los decretos realmente ni ningún tipo de informe de intervención. Hay un informe de intervención respecto a la liquidación del presupuesto del ayuntamiento y otro informe de intervención respecto a la liquidación del presupuesto de la residencia en ese expediente de la liquidación que nosotros hemos pedido, pero no en el expediente de la convocatoria de la comisión de hoy. Entonces, respecto a todo esto, sí querría saber que no sé si tiene que ser una empresa privada contratada por el ayuntamiento para hacer la liquidación contable del ayuntamiento la que nos tiene que responder a esto, porque esto son preguntas de procedimiento
administrativo, de procedimiento económico administrativo, es decir, para responder por parte del el interventor oficial del ayuntamiento, que no sé si disponemos en este momento de esa figura como para responder este tipo de cuestiones. Creo que no. Por lo menos eso se me ha dicho en el ayuntamiento esta mañana, cuando yo he llamado a consultar, a decir que faltaban todos estos informes, etcétera, etcétera. Esta es una situación que ciertamente, independientemente de que en otros ayuntamientos se esté dando, a nosotros no nos parece muy adecuada. No nos parece que no pueda haber una manera de certificar internamente en el ayuntamiento pues la presentación de toda la liquidación de las cuentas del ejercicio presupuestario de 2018, de la cuenta general, del cumplimiento de la regla de gasto que exige la norma foral correspondiente y de los reparos en su caso que hubiera habido. Y si no hay reparos, pues hombre, nuestra pregunta es cómo se han levantado todos los reparos del último informe que había en el ejercicio anterior, que era bastante extenso de reparos. Esto por lo que responde un poco al planteamiento general. Y ya yendo a lo técnico directamente para la empresa que se nos dice que ha hecho la liquidación, sí que tengo alguna duda, que es la siguiente. Bueno, en el decreto de alcaldía, se dice que el resultado presupuestario es 1.012.335,69, que veo que sale de la suma de los 819.242,18, que es el resultado presupuestario, los 503, y si estoy equivocada, que igual a lo mejor estoy, y lo he interpretado mal, me corrige. De los 503,31 de operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores, de los 279.284,64 que se incorporan del remanente y de los menos 86.694,44 de desviaciones en gastos con financiación afectada. ¿No? Vale. La primera pregunta es, este menos 86.694,44, ¿a qué corresponde exactamente y por qué es negativo? Corresponde a una subvención que concedió Diputación en el año 2000, creo que fue 2017, yo creo que son unos caminos, no sé exactamente, pero son unos caminos para hacer unos bidegorris, puede ser, para hacer unos bidegorris. Entonces, él anticipó el dinero, pero la obra no se ha llegado a gastar toda la obra. Entonces, es decir, es un dinero que te anticipan, que tú lo tienes en tu resultado, pero claro, lo tienes que ajustar. Lo tienes que devolver, vamos a decir. No devolver. Si estás en la obra, tú tendrás unos plazos para hacer esa obra. Entonces, se supone que, bueno, yo lo que he visto es que este dinero no está gastado en el año, pero la obra está en marcha. Es decir, esto se ha incorporado al presupuesto del año 2019. Se ha incorporado al presupuesto del 2019 esta para cantidad ir pagando para las ejecutar certificaciones. Finalmente. Eso es. Entonces, Entonces es negativo. Se llama positiva, desviación positiva, pero realmente el efecto es negativo en cuanto al resultado. Es decir, yo lo que tengo que hacer es restarle al resultado del ejercicio. Es decir, yo tengo, como este dinero está reconocido, este ingreso, tengo en mi resultado, en los derechos reconocidos tengo una cantidad que realmente tengo que ajustar y decir, de mi resultado, esto no está gastado. Luego, falta la parte del gasto. Si se hubiese hecho el gasto, esto sería 0 y tendríamos 86.000 menos. Más o menos. Vale, No sé si me explico. Sí, que están ahí, de alguna manera. Vale. Luego, en la cuenta general hay una, un resumen, vamos a decir así. No es una diapositiva, iba a decir una diapositiva, pero no es una diapositiva, es un folio dentro de toda la documentación de la cuenta, en el que se establece el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos. Es, la página 1 de uno de los 3 bloques de la documentación de la cuenta general.
creo que así, de resumen de estado de ejecución de presupuesto de ingresos y de gastos por capítulos en una única página, no hay ninguna otra. En resumen, sí, Vale. por capítulo, sí. Vale. Entonces, aquí se establece que en la última columna, en el estado de ejecución de los ingresos, los derechos netos son 9.541.779,24. Entiendo que ese es el presupuesto realmente que nos queda, porque, a ver, este es el presupuesto, vamos a decir, del que partimos, porque hemos hecho una modificación presupuestaria y hemos incorporado 1.339.048,22. Pero finalmente no se ejecuta 1.159.820, que son ingresos, o sea, no ingresamos ese 1.159.820. Entiendo. Con lo cual, nos queda un presupuesto real de ingresos ¿de cuánto? Es que, a ver, el capítulo 8, donde activos financieros, esa modificación de 1.206.142,53, bueno, seguro, es el remanente de tesorería que tenemos de ejercicios anteriores, que hemos utilizado para hacer modificaciones de presupuesto de gastos. Entonces, es una figura contable. Realmente, claro, ese dinero ya está reconocido, está ingresado, está en nuestro haber. O sea, es el dinero que tiene el ayuntamiento. Lo que pasa es que el remanente de tesorería no se puede utilizar para financiar presupuesto. Hay que hacerlo vía modificación. Entonces, la figura que se usa es el capítulo 8. Entonces, claro, sí que realmente, lo que hace es incrementar en 1.206.000 los ingresos. La previsión inicial se aumenta, es decir, la previsión definitiva teníamos 6.000, la aumentamos en 1.206.000, nos queda 1.212. Pero claro, eso no se va, ese dinero no se reconoce, no se va a cobrar. Es que de hecho está cobrado. Es un tema contable para dotar gasto en inversiones reales, por ejemplo, de los 982.000 euros, seguramente mucho de estos 982.000 vendrán financiados con este 1.206.000. Claro, es lo que estábamos comentando. No se ha llegado a gastar porque seguramente se han adjudicado las obras, pero por lo que sea, pues bueno, pues igual se han adjudicado a mediados de año y la obra pues tiene una duración bastante larga, y entonces pues igual se ha pagado parte, pero no toda. Entonces, lo que sí que es en el año 2019 era lo que hemos comentado. La incorporación de remanentes ha sido de un importe de 929.000, que más o menos puede ser, estoy hablando así porque tampoco conozco los pormenores de la contabilidad, ¿no? Pero un poco intuyo que los 929.000 euros de la incorporación de créditos al 2019 puede ser la cantidad, pues esos 982.000 que se modificaron, que no se han llegado a gastar de inversiones. No sé si me explico, porque es un tema un poco contable, un poco complicado. Pero... Sí, yo ya sé que es complicada la contabilidad presupuestaria, pues porque no es como una contabilidad de una empresa normal y corriente, lógicamente. Y ya sé que el resultado puede ser positivo contando con ese remanente. Y hago todas estas preguntas partiendo de la base que el ayuntamiento tiene un remanente, que ya lo sabemos que lo tiene, que lo viene arrastrando año tras año y que no tiene problemas económicos, vamos a decir, reales, obviamente. Eso lo he dicho siempre y está claro. Lo que siempre he querido también es diferenciar, en la medida de lo posible, si el resultado realmente presupuestario, es decir, ingresos reales ejecutados, ingresados reales, menos gastos, es positivo o negativo independientemente de la incorporación del remanente. Es que, sí. Y en este caso, ciertamente, se ha presentado de una manera un poco diferente a como lo han hecho en las interventoras en años anteriores, y no sé exactamente si realmente el resultado presupuestario, ingresos menos gastos, es positivo o negativo
y querría saberlo, al margen del remanente, de la incorporación del remanente. Es decir, si nosotros tenemos un presupuesto en el que no hemos ejecutado todos los ingresos, es decir, no hemos ingresado todo lo que pensábamos, tampoco hemos gastado todo lo que pensábamos, porque la ejecución de gasto tiene, y me he pasado ahora a la de gasto, tiene un estado de ejecución de 1.979.062,18 sin ejecutar. Entiendo, ¿no? Sí. Que es una barbaridad, que son 2 millones de euros que no se han gastado en el presupuesto del 2018. Pero está así, no se ha gastado. Si no se ha ingresado todo lo que se preveía, si no se ha gastado todo lo que se preveía, este resultado de 819 y pico, 242,18, o sea, 819.242,18, tiene incorporado ese remanente, ¿no? Con lo cual, no sé, es que no sé si me estoy explicando. Esos ingresos reales menos esos gastos reales, ¿es positivo o es negativo? Si ves en el estado de ejecución, si vas abajo donde ves diferencia, te pones en la columna de obligaciones reconocidas, ves que nos dice que los derechos reconocidos netos menos las obligaciones reconocidas nos arrojan un resultado presupuestario de 819.242,18 euros. Claro, Sí, es que esta ese es el diferencia, resultado presupuestario. vale, esta diferencia que aparece aquí, ese es el resultado presupuestario. Luego, sí, se le aplican pero los ajustes. ¿de dónde sale esa cifra? ¿De Pues restar qué? los derechos netos menos las obligaciones reconocidas. Los derechos netos de ingresos 9.540.000. del cuadro de arriba. 9.549.000. Porque es que aquí no lo dice, solo aparece aquí en la columna. No, porque eso es un listado. Luego eso se refleja en el que has comentado, claro. el resultado presupuestario que hemos hablado antes, el Vale. del decreto. Entonces, Lo que este está en 819 sale de la resta de 9.541.779,24, que es lo que realmente ingresamos, incluido el remanente de tesorería, ¿no? El remanente no se ingresa, el remanente Bueno, pero que se contabiliza aquí en se estos 9 y contabiliza, pico. pero como previsión. Sí, pero se Pero suma nunca estos como 9 derecho, millones pero y no pico. como derecho, no se suma como derecho. O sea, estos Pero derechos no netos... No, si te fijas, tenemos en el capítulo 8 de ingresos, tenemos una previsión inicial de 6.000, una modificación de 1.206.142 y tenemos una previsión definitiva de 1.212.142,53. Esa figura se utiliza porque el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado. Entonces, lo que se hace es coger el capítulo 8, la 870.01, remanentes de tesorería, pero si te fijas, el derecho neto son 28.929,66, lo que se ha reconocido. De todo ese 1.212.000 solo se han reconocido 28.929. De ingresos. De ingresos, que suelen ser anticipos de personal, por lo general, y no sé qué otro puede haber. En principio suele ser... Del remanente. ¿Eh? De ingresos del remanente. No, del remanente no. El remanente no se ingresa. Es que el remanente... Bien, pero se contabiliza. Ya sé que no se ingresa. No, pero no se contabiliza como derecho. Se contabiliza como previsión solo. Vale, o sea que en estos 9.500.000 y pico no está... No está. No. Si te fijas, en el derecho neto solo hay 28.000 euros. Por eso te comento. Es un artilugio contable, porque el presupuesto siempre tiene que estar equilibrado. Entonces, en el gasto sí que se llega a gastar, o se puede llegar a gastar. Tú te puedes gastar, si ese 1.200.000, creo que seguramente los 982.000 del capítulo 6 de inversiones reales en gastos, esos 982.000 sí que se pueden gastar. Realmente, si tú los tienes, has hecho la modificación, si en el ejercicio te los gastas, o sea, lo que estás haciendo realmente es... No tienes el ingreso, te estás comiendo el remanente de tesorería de alguna forma. Eso es lo que ahí quiero llegar. Entonces, yo lo que suelo hacer es la reducción a cero muchas veces. Es la forma más clara. Es decir, imagínate que tenemos una modificación de crédito, no tenemos el presupuesto, es cero. Presupuesto inicial, cero en gasto, cero en ingresos. Y hacemos una modificación. Tenemos un remanente de 1 millón de euros del ejercicio anterior, del 2017. ¿Qué hacemos? Pues nos olvidamos de este cuadro está todo a cero. Y hacemos una modificación. Entonces, para hacer esa modificación yo tengo que hacer el capítulo de ingresos, cojo el capítulo 8 y le doto de 1 millón de euros. Y en el capítulo 6 de inversiones doto 1 millón de euros. Al 31 de diciembre, esa modificación, imagínate, yo el 1 millón de euros de inversión me los gasto.
Y sin embargo, el capítulo, el 8 no lo puedo gastar porque no es ya es un dinero que lo tengo reconocido. Simplemente es a efectos contables. ¿Vale? Entonces, si yo hago el resultado presupuestario del ejercicio, tendría en obligaciones reconocidas 1 millón de euros y en derechos reconocidos tendría 0. Mi resultado presupuestario sería de menos 1 millón. Claro, la lógica dice, ¿qué ejercicio? ¿Cómo habéis funcionado? ¿Qué mal lo habéis hecho? Pero claro, a eso voy al resultado presupuestario y le hago un ajuste. Del 1 millón de euros, 1 millón lo he utilizado, me lo he financiado con remanente de tesorería. Vale. Entonces me queda, el efecto es 0, digamos. Al final el resultado presupuestario queda 0. Pero yo quiero ir al ingreso menos gasto, sin el juego del remanente de tesorería, que Sí. ya sé que juega al final, para hacer un resultado presupuestario ajustado. Pero antes de ese momento, del resultado presupuestario ajustado que entra el remanente de tesorería, quisiera saber, 800, porque no lo veo aquí, los 819.000 en positivo. en positivo. Es decir, que no hay un gasto mayor que los ingresos que hemos incorporado. No. Hemos dejado de gastar 819.000 euros de nuestro presupuesto sin contar con 1 euro del remanente de tesorería que además tenemos. Pero es que tienes otro efecto que puede ser las obras que no llevan un proceso, no es como comprar un lápiz. Una obra hay que adjudicarla, tienes que pedir los permisos correspondientes. De URA digo, porque veo que se han gastado en 1.133.000. Y bueno, España, en realidad no se han gastado 1.979.062,18. Bueno, el capítulo 2 también casi 2 millones. El capítulo 2 también está un poco, pero bueno, a lo mejor es por el hay tema. Poca ejecución, es decir, hay poco. Sí, puede ser poca gestión o puede ser lo que fuera. Sí, pero bueno, que no estoy haciendo una valoración, pero quiero ir al resultado. Entonces, ingresos menos gastos, ingresos efectivos, vamos a decir, sin el juego del remanente de tesorería menos gastos, es 819.000. 242,18 euros. Y además a eso le incorporamos los 279.284,64, que sí son financiación del remanente de tesorería, ¿no? Sí. Y entonces ajustamos, que no hacía falta ajustar, pero ajustamos con la incorporación del remanente y ahí sale el 1 millón y pico. 1.012.000. Sí, 1.012.000. ¿No? Sí. Bueno, menos los 86.000. O sea, más los 86, miento, no menos, menos. más los 503. Sí, pero de cara al resultado final es más, ¿no? No, se resta. ¿No? Porque si a 819 le resto 86, o sea, a mí me sale, ahora me he pasado al decreto, ¿eh? Sí. Ahora me he pasado al decreto. 819 es lo que habíamos dicho antes, 819.242,18. Más 503, más 279, más 80, menos 86, el 1.012.000. Sí. Los 86 se restan, sí. Se restan porque están reconocidos, pero no son del ejercicio. Estamos haciendo el ajuste diciendo cuál es el dinero que hemos utilizado en nuestro presupuesto del año 2018. Vale. Esto, por ejemplo, en el Estado no se hace este ajuste. En el Estado se consideran el otro, el de 819 y listo, ya está. No se hace este ajuste, pero en la norma foral, aquí en Guipúzcoa y en Álava sí se hace el ajuste para ver cómo ha sido el resultado del ejercicio. Vale. Sí, con el... Y luego yo una cosa que para ligar un poco el resultado presupuestario, que se me suele gustar explicar, y remanente de tesorería, imaginaros que el Ayuntamiento de Zalla ha empezado el año pasado a trabajar, a funcionar. Entonces, la suma de los resultados presupuestarios sin ajustes sería el remanente de tesorería. O sea, los resultados presupuestarios de toda la vida del Ayuntamiento de Zalla sumados reflejan el remanente de tesorería del ejercicio en vigor. Vale. Es para saber por qué. Pero como ha habido ajustes en años anteriores, sí, porque este año no, porque no se ha ejecutado, pero otros años ha habido un resultado presupuestario negativo, aunque luego con el ajuste del remanente de tesorería... Por eso digo sin ajustes, esto sin ajustes. El bruto, el remanente de tesorería bruto y el resultado presupuestario también sin ajustes. Entonces la suma de todos los resultados presupuestarios es el remanente de tesorería. Vale. Y una última pregunta tenía. Aquí se presenta también el arqueo, ¿no? Porque es último ejercicio de la legislatura. No, el arqueo es, es parte integrante de la cuenta. Bueno, es que hace 2 años cambiaron un poco la normativa, entonces ahora
lo que es el listado de liquidación y de cuenta general en algunos casos se confunde, pero para mí el arqueo es de liquidación, claramente. Porque Vale. la liquidación, claro, luego todos estos datos que vienen en el remanente de tesorería están apoyados en esa documentación que tenéis. El arqueo lo que nos va a decir es qué fondos líquidos teníamos al inicio del ejercicio y qué fondos líquidos tenemos al final. Vale, y ¿puedo saber eso ahora? La diferencia entre los que teníamos, no en el ejercicio, sino en la legislatura. Los que teníamos al inicio de la legislatura y los que tenemos al final de la legislatura. La legislatura, ten en cuenta que se empieza en junio, suele empezar. En junio del año 2011, creo, ¿no? 2015, Sí, 11, sí, 15, perdón. Sí. 2015. Entonces se suele hacer un corte, pero esos cortes en la contabilidad tampoco la puedes llevar al día y al final lo que se suele hacer es una especie de... Se concilia un poco, porque la contabilidad al día es un poco complicado, pero... Yo he recuperado dos datos que tengo del 15, de un pleno que ya no me acuerdo si fue con nosotros, es decir, con la nueva corporación, o tengo los datos porque porque están en las actas y me lo pasó la compañera concejal de justo la anterior corporación. Había un remanente de 6.200.000 y pico o algo así. Entonces, yo querría saber cuál es la cifra que queda ahora con la liquidación del 2018. Esta foto es al 31 de diciembre. El dinero que hay en bancos son 3.992.671,43 euros. Pero claro, a eso hay que añadirle... Pero a eso hay que restarle luego todo lo que decimos que está pendiente de ejecutar, ¿no? Sí, del ejercicio del 2018. Si se va a ejecutar, sí, pero eso se le restaría en el año 2019. Sí, claro. claro. Al final siempre hay que hacer fotos en un momento determinado, porque si no siempre esto es una evolución constante. Luego no puedes tener una foto. Hay que parar en un momento y mirar. Entonces, al 31 de diciembre teníamos 3.992.000 en el banco, más luego lo que teníamos pendiente de cobro, 1.675.000, que es todos los derechos pendientes de cobro, y luego los gastos que estaban a esa fecha pendientes de pago, 1.298.000. Y eso pues arroja un remanente de tesorería bruto de 4.377.000, pero a ese dinero hay que quitarle una especie de provisión que se hace del dudoso cobro. Es decir, porque puede haber pues, impuestos de vehículos de años atrás o lo que sea, que se hace se provisiona y se dice, bueno, a eso le vamos a restar por prudencia una cantidad que se establece en función de unos baremos de 657.000 euros. Que no quiere decir que se reste y que se quite para siempre. Si se cobran, bienvenidos sean, pero en principio nosotros lo que hacemos es le restamos esa cantidad y a esa resta nos sale un remanente de tesorería líquido del cual hay que definir cuál es el que es libre para gastos generales. Estoy un poco en el decreto, decreto, el remanente de tesorería, no sé si tenéis el listado. Tengo el informe. En el propio decreto también creo que también se establece, en el decreto creo que también se diferencia, ¿eh? Si vas en el decreto no viene, también viene, o no lo veo yo. Sí, viene. Tú ves arriba fondos, saldos. Fondos líquidos de tesorería, es. Sí, eso es, 3 millones. Luego los pendientes de cobro tienes en una columna que arroja 1.672.000, eso se le suma. Sí. Le restamos los 1.287.730, que es lo que tenemos pendiente de pago. A eso le restamos 657.000 euros de dudoso cobro en el propio decreto. Y tenemos un remanente líquido de 3.719.971,31 euros. Vale, que es lo que aparece en el informe. A eso no es que le restemos, lo definimos de este remanente cuál es el que podemos utilizar en los gastos que queramos, según el acuerdo del Pleno o el alcalde, o sea, en función de las competencias, y cuál es la cantidad que nos viene de lo que hemos dicho, esas subvenciones que están afectadas, que están ingresadas. Y hay 186.845,04 euros todavía pendientes que están afectados a algunos gastos determinados. Vale, o sea, que serían los 3.533. Eso es, pero los 186.000 también son también remanente, pero se tienen que gastar pero en el gasto que están afectados. Destinados. Eso ya está como si dijéramos dirigido, ¿no? No está gastado, está en líquido en el ayuntamiento, pero hay que pagarlo en un momento dado. Sí. Y de los otros 3,5 millones, supuestamente habría obras en ejecución que en el presupuesto del año que viene habría que incorporar de aquí. Que ya se han incorporado 999.000. Parte era afectados, pero la mayor parte que ya hemos hecho alguna modificación. Tesorería, Vale, o sea que ya hoy
este 3,5 ya no es 3,5. Por la foto, como que estamos, hoy. habría que sacar otra foto y habría que... Vale. Pero claro, pues, ¿Podríamos tener ese dato? Bueno, a ver, tendríamos que ir a las modificaciones presupuestarias. No importa, ya lo puedo sacar yo, porque tenemos modificaciones en este año que son pocas, o sea Sí. que lo sacaríamos nosotros. No, y tampoco me hace falta el dato en este momento, ¿eh? sí, creo que hay los expedientes, ¿no? Corporación. ¿Has terminado, Irene? Sí. Decir que vamos a reservar el voto para el Pleno, que analizaremos con más detalle toda esta documentación porque la hemos recibido el viernes a la tarde y bueno, pues tampoco hemos tenido mucho tiempo, la verdad, para analizarlo porque es mucha documentación, muy extensa y sobre todo porque no estamos convencidos de que se pueda aprobar provisionalmente la cuenta sin haber incorporado a la convocatoria de la comisión el informe de reparos y el informe de estabilidad presupuestaria como poco. Entonces, vamos a reservar el voto para el Pleno. Vale, pues vamos a votar la aprobación inicial de la cuenta general de 2018 aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko.